Mi esposa decidió ir a la cena de gala de la empresa con su jefe. Dijo que era una ocasión importante, que todos estarían allí, que sería bueno para su imagen profesional. Asentí, comprensivo, pero por dentro, algo se quebró. Porque no me había pedido que la acompañara. Me lo había dicho. Una decisión silenciosa, sin gritos, sin peleas, sin lágrimas. Y fue precisamente ese silencio el que gritó más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Era como si la decisión ya estuviera tomada mucho antes de esa noche. Llevaba un vestido que no reconocí, un maquillaje que no le pegaba a su figura habitual y un perfume nuevo, uno que no era para mí. Vi cómo la puerta se cerraba lentamente tras ella, sintiendo como si la casa se hubiera quedado más vacía que nunca. La noche transcurrió lentamente. Sin mensajes. Sin llamadas. Solo el tic-tac del reloj y el sonido de mi propia respiración intentando disimular la opresión en el pecho. Y en el fondo, ya lo sabía. Sabía lo que estaba pasando. Porque cuando la persona que dice amarte elige brillar para alguien más, entiendes que ese amor se ha convertido en un recuerdo. Esperé a que volviera. No por ingenuidad, sino por respeto a lo que una vez fuimos. Pero el vacío de la habitación ya me había respondido. Esa fue la noche en que todo cambió. Al día siguiente, regresó como quien regresa del supermercado, sin culpa, sin explicaciones, simplemente tirando su bolso en el sofá y diciendo que había sido una noche larga. Y no pregunté nada. Porque cuando la verdad duele demasiado, elegimos el silencio para sobrevivir. Pero dentro de mí, una revolución silenciosa ya había comenzado. Pensó que podía ir y venir. Que podía tenerme allí, incondicional, inmóvil, esperando. No vio los pedazos que dejó atrás, ni cuánto me obligó su ausencia a encontrarme a mí mismo. Los días siguientes fueron un acto mal ensayado. Besos fríos, conversaciones vacías, risas forzadas. Ella ya no me miraba a los ojos. Y yo ya no la miraba a ella. Dormíamos juntos, pero a kilómetros de distancia. Compartíamos el mismo techo, pero vivíamos en mundos paralelos. Veía su teléfono boca abajo con frecuencia. Escuché la ducha correr más de lo necesario. Se distanció de su familia, de sus viejos amigos, de todo lo que nos conectaba con el pasado. Como si intentara borrar los rastros de una historia que, para mí, seguía siendo real. Pero el cuerpo habla. Y el suyo gritaba. No hacía falta confesión. Las ausencias, los retrasos, las sonrisas disimuladas, todo apuntaba a otra persona. El amante invisible estaba en cada excusa, en cada «estoy cansada», en cada mirada perdida. Y aún así, aguanté. Porque amar a alguien es, a veces, resistirse al propio orgullo. Quería creer que era solo una fase, una crisis, un tropiezo. Pero no lo era. Fue una elección. Deliberada. Fría. Serena. Y eso es lo que más duele, saber que la traición no fue un accidente, fue una decisión. Un día, mientras se duchaba, su teléfono vibró. No quería verlo. No era mi intención interrumpir. Pero era inevitable. El mensaje estaba en la pantalla: ayer fue inolvidable. ¿Cuándo podemos volver a vernos? Sin nombre. Solo un corazón al final. Dejé el teléfono allí, donde estaba. Cuando salió del baño, simplemente le dije: puedes ser feliz con él. Pero lejos de mí. Se quedó paralizada. La toalla cayó un poco. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no hubo negación. Ningún intento de mentir. Solo un silencio incómodo. Y ese silencio lo confirmó todo. Intentó hablar los días siguientes. Dijo que no sabía qué hacía, que todo se volvió confuso. Que ya no prestaba atención como antes. Me culpó por una decisión que solo ella había tomado. Escuché cada palabra. Y respondí con lo único que me quedaba: dignidad. Dije que lo entendía, que el amor a veces muere en silencio, que quizá yo también no reconocí las señales. Y le ofrecí lo que era mío: perdón. No porque ella lo mereciera, sino porque yo merecía la paz de no guardar rencor. Y fue entonces cuando decidí irme.
No me creyó. Pensó que nunca me iría. Que era diferente, firme, demasiado estable, para irme. Pero me fui. Con dolor. Con añoranza. Con rabia, sí. Pero me fui. Porque a veces, amarse a uno mismo significa saber cuándo alejarse. Empecé de cero. Un nuevo hogar, nuevas rutinas, nuevas preguntas sobre mí misma. Redescubrí lo que me gustaba hacer sola, lo que me hacía reír, lo que me daba placer sin necesidad de complacer a nadie. Y un día, sin mirar, conocí a alguien. Alguien que me elige cada día. Que no necesita esconder el teléfono ni dar explicaciones mediocres. Que me mira a los ojos con sinceridad. Que sonríe sin calcular. Que ama sin reservas. Pasó el tiempo. Y ella reapareció. Con la mirada cansada, la voz baja y la misma blusa que llevaba cuando nos conocimos. Me pidió hablar. Dijo que no sabía lo que había perdido hasta que me vio con otro. Que el otro hombre no era lo que esperaba. Que se arrepentía. Que incluso echaba de menos el olor de nuestro sofá. Lo escuché todo. Con respeto. Porque todavía me dolía verla en ese estado. Pero también con la certeza de que ya no era la misma. Le dije que lo entendía. Que nadie es inmune a los errores. Pero que mi herida había sanado desde lejos. Que seguía adelante en paz. Y que esa paz a veces llega con la distancia. Lloró. No suplicó. Solo lloró. Y en sus ojos, vi por primera vez el dolor de alguien que perdió algo que no supo apreciar. No era culpa. Era vacío. Esa ausencia que permanece cuando comprendes que el amor verdadero no llama dos veces a la misma puerta. Y ese día, se dio cuenta, había cambiado un hogar por promesas vacías. Se había quedado con las sobras de lo que creía un festín. Y ahora, miraba desde afuera hacia adentro, deseando regresar a un lugar que ya no existía. Hoy, sigo con alguien que me elige incluso en los días difíciles. Que me ama en la rutina, en el caos, en el aburrimiento. Y ella carga con un arrepentimiento incurable. Porque hay dolores que no matan, pero dejan el alma cojeando. Hay errores que no se pueden arreglar, solo aceptar. Y hay amores que, una vez rotos, nunca vuelven a estar completos, solo se convierten en recuerdos. Pero, ¿qué vio realmente, en lo profundo de mis ojos, la última vez que hablamos? ¿Qué le hizo comprender, definitivamente, que me había perdido para siempre? Esto es algo que nunca olvidará. Bienvenidos al canal. Aquí, la traición nunca se idealizará, al contrario, se retrata como lo que realmente es, una decisión que duele, destruye y deja profundas cicatrices. Todas las historias son ficticias, pero los sentimientos son reales. Nuestro propósito es claro, mostrar, a través de narrativas intensas, cómo la traición puede cambiar destinos y causar pérdidas irreparables. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es una historia, fuerte, emocionante e impactante, una lección de amor, dolor y consecuencias. La conoció una tarde cualquiera, de esas en las que el mundo parece haber olvidado la prisa. El sol caía perezosamente entre los edificios y se reflejaba en los ventanales del café al que solía ir después del trabajo. Ella llegó, riendo con el móvil, distraída, como si nada ese día fuera más importante que la conversación que mantenía. Pero él la vio. Y en ese momento, sin que ella se diera cuenta, su vida empezó a dar un giro. No fue por su belleza, aunque tenía una presencia encantadora, con una elegante sencillez que destacaba incluso entre tanta gente, sino por la energía serena que desprendía, la despreocupación con la que ocupaba el espacio. Sus miradas se cruzaron durante unos segundos, el tiempo suficiente para que el tiempo pareciera extenderse solo para ellos. Ella sonrió sin saber exactamente por qué, y él respondió con el mismo gesto contenido de quien ha sido sorprendido por casualidad. Y fue esta casualidad la que, días después, se repetiría. Ella regresó al mismo café, a la misma hora. Él también. No fue planeado. Simplemente sucedió. Y en ese segundo encuentro silencioso, ambos comprendieron que algo quería suceder.
Se llamaba Daniel y poseía una amabilidad poco común, esa que no es performativa, expresada en gestos sencillos como apartar una silla, prestar atención a cada palabra y recordar detalles que la gente suele olvidar. Trabajaba como analista financiero en una firma de inversiones, era un hombre metódico, tranquilo y discreto, pero de mente inquieta. Siempre le habían apasionado las películas antiguas, tenía una colección de discos de vinilo heredada de su abuelo y cultivaba un gusto refinado por las pequeñas cosas, como el olor a café recién molido o el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Nunca fue muy hablador, pero cuando lo hacía, decía exactamente lo que sentía. El tipo de persona que parecía hecha para ser un cimiento, un refugio. Se llamaba Laura. Y Laura era movimiento. Tenía ese brillo en los ojos de una soñadora, que ve poesía incluso en el ajetreo del mundo. Era arquitecta, especializada en espacios comerciales, y vivía en constante creación. Era intensa, hablaba con las manos, aceleraba cuando se emocionaba y luego se reía de sí misma como quien sabe que es difícil seguir su propio ritmo. Vivía con agendas apretadas, proyectos entregados al límite, pero siempre encontraba tiempo para los amigos, para la familia, para escuchar historias que no eran las suyas. Su mayor fortaleza era también su debilidad, creía en la gente. Creía tanto que a veces se dejaba llevar por las versiones que otros decidían presentar. Los dos se volvieron inseparables en menos de 2 meses. Esa conexión, inicialmente sutil, se volvió rutinaria. Cenas que empezaban por casualidad y se alargaban hasta la madrugada, paseos sin rumbo por la ciudad charlando de todo y de nada, música compartida, series que veían juntos a distancia para luego comentarlas como si estuvieran uno al lado del otro. Laura lo atraía hacia lo nuevo, lo espontáneo, lo inesperado. Daniel le ofrecía estabilidad, dirección y un silencio confortable. Eran polos opuestos. Ella lo hacía reír a carcajadas. Él la hacía respirar hondo. Con él, ella podía descansar. Con ella, él podía vivir al margen de las hojas de cálculo. Y antes de que se dieran cuenta, compartían el mismo apartamento, aprendiendo a vivir con los defectos del otro, tomando decisiones juntos, ideando planes con nombres compuestos y fechas flexibles. La primera vez que discutieron fue por algo sin importancia. Un malentendido sobre un viaje. Él quería algo tranquilo, lejos del bullicio. Ella quería explorar nuevas ciudades, experimentar cosas nuevas. Discutieron. Pero fue en esa pequeña crisis que comprendieron el valor del equilibrio. Ninguno cedió del todo, pero ambos cedieron un poco. Y el viaje se llevó a cabo, combinando lo nuevo con lo cómodo. Regresaron más conectados que antes. Poco a poco, desarrollaron rituales, los desayunos de los domingos, la costumbre de escribir notas en la nevera, las noches de pizza en el sofá. Vivían como si hubieran encontrado un refugio en medio del caos moderno. Los amigos decían que eran la pareja perfecta. Que encajaban. Que se complementaban. Y ellos lo creían. Pero el tiempo, aunque silencioso, cobra su precio. Con los años, los sueños empiezan a tomar diferentes formas. Daniel fue ascendido. Empezó a trabajar más horas y a involucrarse en grandes proyectos. Buscaba estabilidad, comodidad y seguridad. Laura, por su parte, entró en una fase creativa frenética. Participó en eventos, ferias y exposiciones. La invitaron a unirse a un reconocido equipo de arquitectura que exigía más dedicación, más visibilidad y más presencia social. Los horarios empezaron a divergir. Las prioridades también. No fue abrupto. Empezó sutilmente. Se cancelaron cenas, se olvidaron cumpleaños, las conversaciones se precipitaron. Cada uno tiró en una dirección diferente, sin darse cuenta de que estaban estirando el hilo que los unía. A pesar de eso, permanecieron allí. Presentes. Juntos. Laura seguía dejándose caer en su regazo cuando llegaba cansada. Daniel seguía preocupándose de tener café listo cuando ella se despertaba. Pero algo había cambiado. Y ninguno de los dos podía explicar qué. Tal vez era solo el peso del tiempo. Tal vez la suma de las pequeñas cosas. Todavía se amaban, o al menos creían que sí. Pero el amor ya no era tan ligero como antes. Se había convertido en un esfuerzo.
Y aunque el esfuerzo aún valía la pena, empezaba a convertirse en rutina. Laura empezó a participar con más frecuencia en eventos de la empresa. Necesitaba presumir, posicionarse, construir una imagen. Daniel lo entendía. Pero poco a poco, él fue excluido de esos momentos de su vida. No por decisión directa, sino por una sutil exclusión. Primero, fue un cóctel de lanzamiento. Luego, un viaje rápido. Luego, una cena con clientes. Él aceptó. Apoyó. Pero lo sintió. Lo sintió cuando ella regresaba tarde y hablaba poco. Cuando parecía distante incluso acostada a su lado. Lo sintió, pero no la confrontó. Porque la confianza siempre había sido la base de su relación. Y él confiaba. A veces por amor. Otras veces, por miedo a lo que podría descubrir si no lo hacía. A medida que ella crecía profesionalmente, él se sumergía más en su vida diaria. Se encargaba de la casa, organizaba las facturas y hacía la compra. Empezó a notar cómo sus espacios permanecían vacíos durante más tiempo. Su ropa favorita empezó a aparecer con menos frecuencia. Su perfume cambió. La música que escuchaba en la ducha cambió. Pero aún así, él continuó. Preparaba comidas. Les enviaba mensajes cariñosos. Planificaba viajes para ambos. Intentaba, casi invisiblemente, mantener viva la llama de lo que habían construido. Laura, por su parte, parecía dividida entre dos mundos, el nuevo, emocionante y lleno de posibilidades, y el viejo, familiar, seguro, pero estático. Todavía amaba a Daniel. Pero a veces echaba de menos ser vista. Deseada. Admirada como antes. Y esta necesidad de validación empezó a pesar más de lo debido. Sus conversaciones se volvieron más prácticas. Sobre facturas, horarios, citas. Rara vez hablaban de sentimientos. Cuando ella llegaba tarde, simplemente decía que había sido una reunión larga. Él no hacía muchas preguntas. Simplemente escuchaba. Y con cada silencio entre una respuesta y la siguiente, algo dentro de él se tensaba un poco más. Aún recordaba su risa cuando decían tonterías en mitad de la noche. Como apoyaba la cabeza en su hombro mientras veían películas antiguas. Ahora, las películas estaban a medio terminar. Las risas eran más contenidas. Y los abrazos eran cada vez más escasos. Pero él se resistió. Porque creía que todo era una etapa. Que el amor verdadero sobrevive al desgaste. Que las rutinas pueden reencantarse. Laura, en cambio, ya no sabía exactamente qué sentía. Si era agotamiento, vacío o simplemente anhelo de una versión de sí misma que ya no existía. Cuando estaban juntos, el silencio empezaba a gritar. Y cuando estaban separados, a veces, incluso sentía un alivio. Un alivio que ni ella misma podía explicar. La casa seguía igual. Las fotos seguían en los marcos. Las notas en la nevera habían disminuido, pero aún existían. Para el mundo exterior, la pareja era la misma. Pero en su interior, se abría un abismo silencioso. Y nadie hablaba de él. Porque nombrar el abismo requeriría valentía. Y ambos estaban demasiado cansados para afrontar lo que pudieran encontrar al otro lado. Continuaron adelante, en el piloto automático de la coexistencia, como dos desconocidos que recordaban, de vez en cuando, lo bien que se sentían cuando aún lo eran todo el uno para el otro. Y fue en ese espacio entre el amor que fue y el amor que intentó resistirse que la historia comenzó a cambiar. Pero ninguno de los dos se dio cuenta de que, a veces, es en esa brecha donde yace la ruina. Donde se toman las decisiones más silenciosas. Donde los lazos, una vez firmes, comienzan a desmoronarse sin fanfarrias. Y cuando se dan cuenta, ya es demasiado tarde para atar lo que el tiempo, poco a poco, ha desatado. Daniel empezó a notar que el silencio ocupaba más espacio que cualquier conversación entre ellos. El apartamento seguía ordenado, las tareas seguían compartiéndose, los compromisos se cumplían, pero había un peso en el aire, una ausencia tácita que se cernía entre ellos en cada detalle cotidiano. Laura pasaba más tiempo fuera, diciendo que eran compromisos ineludibles, reuniones importantes, cenas estratégicas. Y él,
la mayor parte del tiempo, le creía. No por ingenuidad, sino por la clase de fe que nace del amor sincero, de alguien que elige no dudar para no arriesgarse a perder. Aún así, en el fondo, algo en Daniel empezó a cambiar. No era rabia, no eran celos, era una intuición sutil y persistente, como si una pieza se hubiera movido en el tablero de su vida sin que él se diera cuenta. Los mensajes entre ellos se acortaron. El «te quiero», que antes era espontáneo, ahora parecía formal. Cuando le preguntaba qué tal le había ido el día, siempre oía la misma respuesta: cansado, pero todo bien. Era como si siempre tuviera prisa, incluso en casa. Y en los raros momentos que pasaban juntos a la mesa, Laura parecía distante, jugueteando con su teléfono, respondiendo correos, con la mente siempre en otra parte. Daniel no la interrumpía. Simplemente la observaba. Sus ojos ya no buscaban los suyos. Su atención, que antes había sido suya, ahora estaba centrada en algo que él no podía identificar. Una noche, llegó tarde a una cena que habían organizado con un par de amigos. Dijo que había tenido una reunión, pero no dio más detalles. Se veía demasiado guapa para un día típico en la oficina, con un maquillaje elaborado y un vestido que nunca antes le había visto. Daniel lo notó, pero no hizo ningún comentario. Se sentó a su lado en el restaurante e hizo todo lo posible porque el momento pareciera normal. Pero Laura estaba inquieta, jugueteando con su servilleta, evitando el contacto visual. Se reía exageradamente de los chistes, pero sus ojos no sonreían. Y por mucho que intentara convencerse de que solo era estrés, una parte de Daniel sentía que algo no encajaba, una distancia emocional que ya no podía ignorar. Días después, al llegar temprano a casa del trabajo, encontró el apartamento vacío. Laura había dicho que teletrabajaría ese día. Las habitaciones estaban en silencio. Sobre la mesa, una copa de vino a medio terminar. En el sofá, su blazer estaba tirado descuidadamente. Su celular no estaba en el cargador, como siempre. Daniel esperó durante horas. Llamó una vez. No hubo respuesta. Cuando llegó, casi a medianoche, le explicó que su jefe había programado una cena de última hora con el equipo y no había podido decírselo. Daniel la miró a los ojos durante varios segundos. Y por primera vez en años, no podía creerlo. Empezó a prestar más atención a los detalles. No por desconfianza, sino por supervivencia emocional. Se dio cuenta de que Laura se cambiaba de ropa antes de salir, llevando una segunda muda en el bolso. Que contestaba llamadas en el pasillo, hablando en voz baja. Que empezó a usar una contraseña en su móvil, algo que nunca antes había hecho. Empezaron a evitar las cenas en pareja. Las llamadas a mediodía se volvieron poco frecuentes. Y cuando estaban juntos, era como si hubiera una barrera invisible entre ellos, una presencia ausente, un amor que se filtraba a través de los dispositivos. Una mañana lluviosa, Daniel se despertó con la cama vacía. Entró en la sala y la encontró sentada en la oscuridad, mirando por la ventana. Se acercó en silencio, le tocó el hombro suavemente y le preguntó si todo estaba bien. Laura tardó unos segundos en responder. Dijo que simplemente no podía dormir, que tenía mucho en la cabeza, que estaba cansada. Le ofreció té, pero ella lo rechazó. Se sentaron uno al lado del otro durante unos minutos, sin decir palabra. Respiraba con dificultad, como si luchara por contener algo. Pero no dijo nada. Daniel respetó el silencio. Era el único gesto que aún le parecía apropiado. Con el paso de las semanas, empezó a encontrar ropa que no reconocía, perfumes que no eran los suyos, pequeños detalles que no encajaban con la rutina que también conocía. Un anillo olvidado en la mesita de noche. Maquillaje corrido tras llegar demasiado tarde a casa. Siempre había una explicación, pero ninguna parecía real. Hasta que un día, mientras ordenaba los cajones de la estantería, encontró un sobre cerrado con su nombre escrito a mano. Su corazón latió más rápido. No lo abrió. Lo guardó. Era el tipo de descubrimiento que, una vez hecho, no había vuelta atrás. Pero confirmó lo que más temía, había algo allí que no le permitían saber. Aún así, Daniel insistió. Invitó a Laura a salir, intentando recrear momentos que una vez los hicieron felices.
Le propuso un viaje corto para revivir los buenos tiempos. Ella declinó, alegando falta de tiempo, que no podía tomarse vacaciones de la empresa. Intentó reprogramar la fecha, alegando compromisos. Daniel fingió entender, pero en el fondo, se sentía cada vez más invisible en su propia historia. Un fin de semana, mientras organizaban el armario juntos, se le cayó un collar del bolsillo del abrigo. Era delicado, como nunca antes había visto. Preguntó con indiferencia, intentando disimular su inquietud. Laura dudó unos segundos que parecieron minutos, y luego respondió que era un regalo de una amiga, algo antiguo que había reencontrado. Daniel sonrió con torpeza. No insistió. Pero esa vacilación fue suficiente para herirlo con una cuchilla. El cuerpo de Laura hablaba más fuerte que sus palabras. Y su cuerpo tembló. El lunes siguiente, Laura anunció que iba a tener una cena de gala de empresa. Dijo que todos asistirían, que era importante para su imagen. Daniel, como siempre, la apoyó. Le preguntó si quería que la acompañara. Ella dijo que no. Que sería mejor mantener un comportamiento más profesional, que su jefe la había invitado por conveniencia y formalidad. Lo dijo con naturalidad, pero Daniel entendió el mensaje. Y en ese momento, no fue lo que dijo lo que dolió, sino lo que decidió no decir. La noche del evento, preparó la cena de todos modos. Dejó la mesa puesta, las velas encendidas y el vino cuidadosamente elegido. Ella se fue primero, a toda prisa, con un vestido nuevo, tacones altos y un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. No era para él. Cuando la puerta se cerró, Daniel se quedó allí unos minutos, mirando el pomo como si pudiera deshacerlo todo. Pero ella no regresó. Y él, solo en esa habitación, comprendió que su ausencia no era momentánea. Era permanente. Las horas transcurrían lentamente. Esperó. Observó cómo el vino se enfriaba, cómo la comida perdía su aroma, cómo las velas se derretían hasta apagarse solas. No llamó. No envió mensajes. Simplemente esperó. Como quien ve un sueño desmoronarse en silencio. Cuando llegó, eran casi las 3 de la mañana. Llevaba sus zapatos, la mirada baja y el aroma de un perfume que no usaba cuando salía con él. Intentó sonreír, pero la expresión no llegó a sus ojos. Dijo que había sido una noche larga, que el evento se había retrasado, que el tráfico era insoportable. Daniel solo asintió. No dijo nada. Se durmió. A la mañana siguiente, no hubo beso de buenos días. Ella se fue temprano, pero él se quedó. Y ese día, Daniel se sentó en el sofá con la mirada perdida. Era el final. Ya no había lugar para la duda. Su amor había sido herido por algo no dicho, pero sentido en cada gesto. Y él, cansado de esperar explicaciones que nunca llegarían, comenzó a encerrarse en sí mismo. No por ira, sino por instinto de supervivencia. Y fue cuando menos lo esperaba que llegó la confirmación. Un detalle olvidado, un desliz que ya no podía ignorar. La traición, hasta entonces solo intuida, se presentaba ahora con toda su crudeza. Ya no cabía duda. Ella había cruzado la línea. Y él, por mucho que quisiera, ya no podía fingir que no lo sabía. Pero lo que aún no sabía, era que la traición no era lo peor de la historia. Lo que estaba por venir lo cambiaría todo. Porque el secreto tras ese abismo era más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. El tiempo transcurría con el peso de un silencio incurable. La confirmación de la traición ya no era noticia, pero el dolor que se instalaba en Daniel era crudo, abrasador, constante. Vivía los días como quien sobrevive, cumpliendo con sus obligaciones, diciendo lo esencial, intentando preservar lo que quedaba de sí mismo ante una mujer que ahora parecía un reflejo borroso de la compañera con la que una vez había elegido compartir su vida. Laura seguía con sus rutinas, actuando como si nada estuviera fuera de lugar, aunque sus ojos delataban una creciente incomodidad, una inquietud que ya no podía ocultar. Quizás era el peso de la culpa, quizás era el miedo. Pero poco a poco, la atmósfera entre ellos se volvió insoportable. Los gestos cordiales se volvieron mecánicos, las miradas evitadas, las conversaciones frías y funcionales. Daniel ya no buscaba respuestas. Lo que realmente necesitaba era liberación.
Fue un sábado nublado, días después de la cena de gala, cuando la tensión que se había acumulado entre ellos finalmente estalló. Estaban en casa, cada uno en una habitación separada, cuando Laura lo llamó para hablar. Su voz era baja, arrastrada, como si hubiera estado ensayando lo que iba a decir durante días. Daniel entró lentamente en la habitación, se sentó frente a ella, esperando. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban en su regazo. Su mirada era tranquila pero distante, como si ya supiera que lo que se avecinaba no sería bueno. Ella comenzó a hablar de la tensión, de la distancia que se había extendido entre ellos, de cómo sus caminos se habían vuelto diferentes. Daniel escuchó en silencio, sin interrumpir. Laura intentó justificar lo que no tenía justificación, lanzando frases al azar, intentando construir una narrativa en la que la traición fuera una consecuencia, no una elección. Pero él ya no reaccionó. Ya no era una sorpresa, era simplemente una confirmación. Y entonces, confesó. Dijo que se había involucrado con alguien más, que fue un error, que no lo había pretendido, que se había dejado llevar. Las palabras cayeron como fragmentos al suelo de la sala. Y aunque él ya lo sabía, oírlas de su boca le dolió de otra manera. Pero no gritó. No las cuestionó. Simplemente dijo, con un tono que mezclaba tristeza y alivio, que ya no había nada que las retuviera. Ella lloró. Se disculpó. Dijo que aún no amaba, que no sabía cómo habían llegado a ese punto. Daniel simplemente asintió, se levantó y dijo que necesitaba tiempo. Salió de casa con paso firme, pero por dentro llevaba un abismo inmenso. Caminó sin rumbo, fue a un parque cercano y se sentó en una banca, dejando que el viento frío le quitara parte del peso que llevaba en el pecho. Allí, entre árboles inmóviles y hojas secas, comprendió que algo dentro de él había muerto. No amor, sino expectativa. Esperanza. La ilusión de que aún podía salvarse. Decidió empezar de cero. Buscó un nuevo apartamento y anunció que se marcharía pronto. No hubo más discusiones. Solo un silencio melancólico, el fin de la historia. Durante los días siguientes, organizó sus cosas con calma, eligiendo qué llevarse, qué dejar, qué tirar. Mientras tanto, Laura lo observaba todo con lágrimas en los ojos y la expresión de alguien que quería detenerlo pero no sabía cómo. El día antes de la mudanza, le pidió hablar de nuevo. Dijo que necesitaba decir algo, que había más. Daniel respiró hondo. Pensó que ya nada podría sorprenderlo. Pero entonces, ella le reveló el secreto que lo cambiaría todo. Dijo que había algo que necesitaba saber. Que la traición, a pesar de todo, no fue lo que más la destruyó. Que el verdadero impacto vino después. Y, con la voz entrecortada, explicó que, semanas después de empezar su relación con el otro hombre, una mañana cualquiera, decidió pasar por el café donde ella y Daniel se conocieron. Se sentó en la misma mesa. Pidió el mismo café. Intentó, durante unos minutos, revivir esa sensación de comienzo, de descubrimiento. Y fue allí, en ese preciso instante, que vio algo que la destrozó por completo. Al otro lado de la habitación, a través de la ventana empañada por la lluvia, vio a Daniel sentado con una mujer. No se tomaban de la mano, ni había contacto físico evidente. Pero había un detalle que conocía de sobra, su mirada. Esa mirada serena, concentrada y amable, con una media sonrisa ligera y sincera, la misma que una vez fue solo suya. Escuchaba atentamente a la otra mujer, riendo espontáneamente, tocándole el brazo con naturalidad. Y en ese momento, Laura comprendió lo que significaba ser reemplazada. No por su cuerpo, sino por su espacio emocional. Por todo lo que ella misma había decidido abandonar. Se quedó allí, inmóvil, observando la escena durante unos minutos. El dolor que sentía no eran celos. Era el reconocimiento de lo que había perdido. Dijo que salió corriendo, se subió a su coche y lloró como nunca antes. La traición que había cometido parecía pequeña comparada con el dolor de ver a Daniel, en silencio, empezar de nuevo. Que alguien estaba tomando el lugar que ella había destruido. Que el amor que creía eterno había aprendido a seguir solo. Laura confesó que había intentado fingir que no le importaba, que solo era orgullo herido. Pero no lo era.
Era pérdida. Y fue ese día que realmente comprendió lo que había hecho. Daniel escuchó todo sin interrumpir. Por primera vez, sintió que Laura decía algo con el corazón. No hablaba como si buscara una disculpa. Hablaba como si se enfrentara a su propio error, evidente e irreversible. Le preguntó por qué nunca se lo había dicho. Ella respondió que tenía miedo de mostrar cuánto había perdido. Que prefería aparentar fuerza antes que reconocer que había destruido su propio hogar. Daniel guardó silencio. Y después de unos segundos, dijo que no había vuelta atrás. Que el perdón existía, pero el amor ya no vivía allí. Laura lloró desconsoladamente. Solo le pedía que comprendiera. Que no la odiara. Que un día, si miraba atrás, sabría que, a pesar de todo, ella lo había amado. Pero Daniel ya no quería cargar con el dolor de intentar comprender lo que ya no tenía sentido. Había perdonado, sí. Pero había sanado a lo lejos. Y en ese momento, comprendió que ya no necesitaba justificaciones. Lo que necesitaba era cerrar esa puerta, sin rencor, sin odio, pero con la dignidad de quien sabe irse antes de destruirse. Se puso de pie. Dijo que esperaba que ella también se reconstruyera. Que encontrara lo que buscaba. Y salió de la habitación con paso tranquilo, dejando atrás no solo un matrimonio roto, sino también una parte de sí mismo que ya no le pertenecía. Ese mismo día, conoció a la mujer con la que había comenzado algo nuevo. Aún no era una relación. Era un comienzo. Pero era ligero, sincero y honesto. Le contó todo. Le dijo que necesitaba tiempo, pero que quería, por primera vez en mucho tiempo, intentar ser feliz de nuevo. Ella sonrió, le tocó la mano y le dijo que estaba allí. Que no tenía prisa. Que lo importante era estar con alguien que elige con sinceridad. Y allí, entre miradas reconocibles, Daniel comprendió que la vida continúa. Que el amor no siempre es eterno, pero el respeto por uno mismo debe serlo. Que el dolor enseña. Que el abandono duele. Pero que un nuevo comienzo, cuando llega silenciosamente, tiene el poder de sanar heridas que parecían incurables. Y al otro lado, en una habitación silenciosa, Laura miraba la pantalla de su teléfono. Repasaba fotos antiguas. Repasaba conversaciones en su cabeza. Se preguntaba dónde se había perdido. Y en el fondo, sabía que ninguna respuesta cambiaría lo que ya había sucedido. Porque algunas decisiones lo cuestan todo. Y hay miradas que, una vez apartadas, nunca vuelven a ser las mismas. Pero hubo una última vez que sus caminos se cruzarían. Y cuando eso sucediera, ella vería, con sus propios ojos, la verdad más dolorosa de todas, que el amor, cuando se va en silencio, no avisa que no volverá. Sin mirar atrás, Daniel bajó los 3 tramos de escaleras del edificio con pasos firmes, casi mecánicos. Su cuerpo parecía actuar por él, mientras su mente aún procesaba las palabras de Laura, con los ojos llorosos, sus manos inquietas intentando tocar lo que ya no le pertenecía. El cielo de la tarde comenzaba a cerrarse con densas nubes, y el viento frío arrastraba consigo lo que quedaba de una era pasada. Al salir del vestíbulo, respiró hondo, como si se liberara de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Ya no dolía. O tal vez sí, pero de otra manera, como una herida que había dejado de sangrar y se había convertido en cicatriz. Caminó unas cuantas manzanas, sin rumbo, intentando despejar la mente. Quería silencio. Pero no el silencio de un hogar que ya no era su hogar. Quería el tipo de silencio que encuentra sentido, el que tranquiliza, que reorganiza, que ya no necesita gritar para hacerse notar. Esa misma noche, tras una emotiva conversación con la mujer que se había acercado a él en los últimos meses, alguien que lo conocía más del presente que de los vestigios del pasado, Daniel tomó la decisión que llevaba semanas meditando. Llamó a una inmobiliaria, se mudó a una casa mejor, firmó un contrato de arrendamiento temporal en otro barrio y empezó a empacar lo que quedaba del apartamento. La ropa, los libros, los cuadros, todo quedó cuidadosamente separado. Ya no había rabia ni angustia. Solo la certeza de que necesitaba salir y respirar. Mientras empacaba, una vieja canción sonaba de fondo. No lloró. Solo sonrió levemente a ratos, como si reconociera que había sido feliz allí,
pero que esa felicidad ya no le pertenecía. Al otro lado de la ciudad, Laura se enfrentaba al vacío más cruel de su vida. No era una soledad física, había gente alrededor, amigos preocupados, invitaciones para salir, mensajes constantes. Pero era una soledad de presencia, de alma, de significado. Ninguna conexión llenaba el silencio que Daniel dejaba atrás. Ningún rostro reemplazaba la calma de sus ojos. Intentaba llenar su tiempo, dedicándose a proyectos, sumergiéndose en tareas que requerían su atención, pero sus pensamientos siempre volvían al mismo lugar, la última vez que él la miró como si ya se hubiera roto por dentro. Era una mirada que dolía más que cualquier grito. Porque conllevaba la aceptación irreversible de que ya no existíamos nosotros. 2 semanas después, sus caminos se cruzaron de nuevo, inesperadamente, en una pequeña cafetería del centro. Daniel estaba sentado en una de las mesas del fondo, con un libro en las manos y con la misma tranquilidad de siempre. No estaba solo. La mujer que lo acompañaba sonrió levemente, y ambos parecían completamente a gusto. Laura entró apresuradamente, hablando por teléfono, y solo lo notó cuando estaba a unos pasos de distancia. Su corazón se aceleró, sus dedos se congelaron e instintivamente apartó la mirada. Pero era demasiado tarde. Daniel ya la había visto. Dudó, pensó en irse, pero luego respiró hondo y se acercó. «Hola», dijo, casi en un susurro. Daniel levantó la vista, cerró el libro con calma y sonrió. Una sonrisa amable y educada. La mujer a su lado miró a Laura con indiferencia, asintió y se levantó discretamente, dirigiéndose al mostrador. Laura permaneció allí de pie, como si el suelo estuviera a punto de ceder. La invitó a sentarse, con la misma calma de siempre, como si le ofreciera un último gesto de paz. «¿Estás bien?», preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. «Lo soy», respondió con sinceridad. «¿Y tú?». Ella dudó, mirando a su alrededor como si buscara apoyo en las paredes. Intentándolo, dijo con una risa triste. «Pero confieso que ha sido más difícil de lo que imaginaba». Daniel permaneció en silencio unos segundos. No había juicio en su mirada, pero tampoco la calidez que una vez la había recibido. «Lo sé», dijo finalmente. «No es fácil cuando nos damos cuenta del tamaño de lo que hemos perdido». Laura tragó saliva con fuerza. Le dolió, pero era cierto. «Te vi aquí una vez, con ella», confesó, «no pude entrar. Fue ese día que me di cuenta de que ya no eras mía». «Nunca fui una posesión, Laura», respondió con suavidad pero firmeza. «Estuve contigo. Hasta el final. Hasta el último momento fui bienvenido». Ella asintió y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Me equivoqué, ¿no?». Daniel respiró profundamente y apoyó los brazos sobre la mesa. «No sé si arruinar sea la palabra correcta. Creo que tomaste decisiones. Y cada decisión tiene un precio. Y a veces es demasiado fuerte», añadió con la voz entrecortada. «Sí», respondió. «A veces solo lo entendemos cuando ya no podemos volver atrás». Un silencio denso los envolvió. Ella lo miró como si implorara una oportunidad que sabía que no llegaría. Él la miró como si respetara el dolor ajeno, pero hubiera aprendido a respetar su propia paz. «¿Ella te hace feliz?», preguntó, casi en un susurro. Daniel sonrió levemente, no triunfalmente, sino serenamente. «Ella me elige todos los días. Y eso, después de todo, es lo que más valoro hoy». Laura intentó sonreír, pero no pudo. Las lágrimas fluían sin control. Él sacó una servilleta, se la entregó con delicadeza y se levantó. La mujer que lo acompañaba ya se acercaba, y la saludó con un discreto beso en la frente. Laura se despidió con la mano. Salió del café rápidamente, con la cara aún húmeda y el pecho dolorido. En los días siguientes, ella escribió una carta. No con la intención de recuperarlo, sino de sellarlo de alguna manera. Le contó todo, los recuerdos, los arrepentimientos, las pequeñas muertes cotidianas de quienes eligieron mal. Se la entregó al conserje de su nuevo edificio, sin notas adicionales, sin firmas formales. Daniel la leyó ese mismo día. Lloró. No de añoranza, sino de liberación.
porque, al leer cada línea, tenía la certeza de que todo lo que había vivido era real, hermoso, pero que el amor, si se descuida, muere, aunque sea grande. Pasaron los meses. Laura se reinventó. Se redescubrió en sus propias pasiones, en lo que dejó atrás al perderse. Nunca volvió a hablar con Daniel. Pero a veces lo veía en redes sociales, sonriendo en fotos espontáneas, en paisajes que una vez les pertenecieron a ambos. Era un dolor silencioso, pero también un vívido recordatorio de lo que se pierde cuando se traiciona no solo a otra persona, sino a uno mismo. Daniel continuó su vida junto a alguien que supo amarlo sin desviarse, sin cuestionar, sin dudar. No encontró un sustituto para el pasado, sino un futuro que no necesitaba sanar cada día. Y en cada pequeña decisión cotidiana, encontró lo que más le había faltado, reciprocidad. Y así, entre la despedida que no se dijo en voz alta y las decisiones que les costaron caro, ambos aprendieron la lección más dura del amor, que cuando se destruye la confianza, lo que se rompe no es solo la relación, sino el lugar al que se podría regresar. Y hay dolores que el tiempo puede calmar, pero nunca devuelve lo que el corazón perdió en el instante mismo en que se intercambió. Laura pasó los meses siguientes viviendo con una sensación que ni siquiera el tiempo podía diluir, la de haber sido la causante de su propia muerte. Ya no se trataba de anhelo ni de deseo, sino de una dolorosa e irreversible conciencia de que todo lo que podría haber vivido con Daniel pertenecía ahora a una realidad paralela donde ya no era bienvenida. El mundo a su alrededor seguía girando, los compromisos, los plazos, los nuevos proyectos, pero en su interior había una pausa constante, una interrupción que se repetía cada vez que recordaba su mirada en aquel café, tan serena, tan libre de ella, como si los últimos rastros de quien una vez fue se hubieran disuelto allí. Intentó seguir adelante, es cierto. Salía con amigos, mantenía una aparente normalidad delante de su familia, cuidaba con esmero su imagen, quizá en un intento desesperado por no parecer rota. Pero había una fractura. Y esta fractura silenciosa se manifestaba en las pequeñas cosas, en la tardanza en responder a los mensajes, en su indecisión ante las invitaciones, en los prolongados silencios en medio de conversaciones triviales. Laura estaba presente en el mundo, pero ausente de sí misma. Los días de Daniel, en cambio, continuaban con una textura distinta. Había una paz que nunca antes había experimentado, no porque todo fuera perfecto, sino porque ahora había una ligereza. Había aprendido a reconocer las señales, a respetar sus propios límites, a apreciar la simplicidad de gestos que antes habían pasado desapercibidos. Con su esposa a su lado, cada pequeña rutina cobraba sentido, desde los cafés preparados sin tener que pedirlos hasta las conversaciones espontáneas sobre películas, miedos y recuerdos. No buscaba el pasado en su mirada, y eso era lo más liberador de todo. Era un nuevo comienzo que no requería reconstruir lo destruido, sino construir algo completamente nuevo, basado en la verdad, la admiración mutua y, sobre todo, la presencia real. Aún quedaban marcas de lo que había vivido con Laura, por supuesto. Nadie sale ileso de una entrega profunda. Pero esas marcas ya no dolían. Formaban parte de lo que había llegado a ser. Y por eso, también formaban parte de la paz que ahora sentía. El contraste entre ellos era marcado, pero ambos sabían, cada uno a su manera, que era justo. Laura comprendía, ahora con claridad, que su mayor traición no había sido involucrarse con otro hombre. Había sido dejar a Daniel emocionalmente solo durante tanto tiempo, mientras él aún luchaba por mantener una relación que ella ya había dejado derrumbarse internamente. Reconoció que la verdadera traición comenzó mucho antes del beso, la caricia, los mensajes ocultos. Comenzó cuando dejó de escuchar, de mirar, de elegir. Y quizás este era el mayor dilema que cargaba, saber que no había un solo momento de ruptura, sino una serie de pequeños abandonos diarios que fingía no ver. Una tarde, mientras visitaba a un amigo en común que aún mantenía contacto con Daniel, Laura escuchó algo que la desarmó por completo. Comentando sobre una exposición de arte que él había visitado con su nueva pareja, su amigo pronunció una simple frase: sonríe como si no hubiera sonreído en mucho tiempo. Laura no reaccionó de inmediato, pero sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. No por celos, sino porque se dio cuenta de que la risa que tantas veces había desperdiciado ahora florecía en otro lugar. Un lugar al que ya no podía llegar. Eso la atormentó durante días. Y por primera vez, comenzó a preguntarse no sobre lo que había perdido,
sino sobre en quién se había convertido Daniel después de ella. Mientras tanto, Daniel hacía algo que no había podido hacer en mucho tiempo: planear. No solo eventos, viajes o cenas, sino planes de vida. Pensaba en cambiar de carrera, tal vez incluso emprender su propio negocio. Se sentía con la fuerza suficiente para volver a arriesgarse. Ya no por impulso, sino conscientemente. La presencia de la mujer que caminaba a su lado era serena, sólida y firme. No exigía ser el centro de su vida, sino que le ofrecía una auténtica compañía. Esto lo cautivaba más que cualquier pasión fugaz. Irónicamente, se avecinaba un nuevo giro. Un proyecto de restauración urbana que involucraba a varias empresas municipales reunió a profesionales de diferentes ámbitos. Laura, gracias a su experiencia, fue invitada a dirigir uno de los proyectos arquitectónicos. Daniel, a su vez, había sido invitado como consultor financiero para uno de los grupos patrocinadores. Cuando se anunciaron los nombres, la sorpresa fue inevitable. Ambos dudaron, pero sabían que no podían negarse profesionalmente. La ciudad era grande, pero el mercado era pequeño, y mantener la compostura se había convertido, más que nunca, en una cuestión de dignidad. En la primera reunión oficial del proyecto, ambos se saludaron cortésmente. Sus compañeros no notaron ninguna incomodidad aparente. Ella exhibía una serenidad forzada. Él, una madurez que la sorprendió. Durante la presentación de los objetivos del proyecto, sus miradas se cruzaron solo un par de veces. Pero durante una pausa, mientras esperaban a que les sirvieran el café, estuvieron solos unos minutos. Fue Laura quien entabló conversación, con tímida ligereza. Comentó sobre la ciudad, el calor inesperado de ese mes, el bullicio de las calles. Daniel respondió con naturalidad, pero sin abrir más espacio del necesario. Hasta que ella le preguntó, casi en un tono de confesión apenas velada, si aún pensaba en ella. Daniel no dudó. Dijo que sí. Que ciertas personas, incluso cuando no se quedan, dejan huella imborrable. Que recordaba los buenos momentos, los viajes, los domingos en el sofá, las largas conversaciones sobre todo. Pero también dijo, con la misma calma, que recordaba aún más el silencio, la ausencia, la sensación de luchar solos por algo que debieron proteger juntos. Laura escuchó sin responder. Sabía que cualquier intento de suavizar el golpe sería injusto. Así que simplemente le agradeció su sinceridad. Y en ese momento, comprendió que él no la odiaba. Lo cual, en cierto modo, dolió aún más. Porque lo opuesto al amor no era el odio. Era la serena indiferencia que ahora existía entre ellos. Al final de esa semana, Daniel recibió un mensaje de ella. Un mensaje breve, sin dramatismo, sin exigencias. Simplemente decía que esperaba que él fuera verdaderamente feliz. Que merecía ser elegido. Que merecía sonreír sin ningún peso. Lo leyó en silencio, sin responder. Guardó el mensaje, no por apego, sino por respeto. Y siguió adelante. Continuó el proyecto, se mantuvo concentrado, regresó a casa, y esa noche, junto a la mujer que ahora formaba parte de su vida, le contó lo que había vivido. Ella lo escuchó atentamente, le tomó la mano con firmeza y le dijo, ya no estás. Lo veo en tus ojos. Daniel sonrió. Y en esa sonrisa, había verdad. Laura, por su parte, continuó trabajando en el proyecto con dignidad. Ya no intentó provocar reuniones ni crear situaciones. Cumplió su función con eficiencia, demostró competencia y mantuvo la concentración. Había en ella una serenidad melancólica, la de alguien que finalmente había aprendido a vivir con las decisiones que había tomado. No hubo más lamentos públicos ni intentos de reconciliación. Lo que tenía era madurez. La misma madurez que le había faltado cuando aún había tiempo para salvar lo perdido. Y eso, en sí mismo, era una especie de redención silenciosa. Ambos finalmente estaban en paz. Pero en direcciones opuestas. Y esa fue la parte más cruel de toda la historia, saber que el amor existía, era real, era fuerte, pero que, aún así, no sobrevivió. Porque el amor también es cariño. Y una vez que el cariño se rompe, el amor puede incluso perdurar un tiempo, pero un día se cansa. Y cuando se cansa, se va.
Pero aún faltaba una última pieza. Un último gesto. Un momento que definiría definitivamente el final de esta historia. Y cuando llegó ese momento, ninguno de los dos estaba preparado para lo que traería. Las semanas posteriores al reencuentro profesional de Daniel y Laura fueron como un campo minado de emociones contenidas. Ambos se mantuvieron firmes en su postura, respetuosos, educados, pero detrás de cada palabra cortés se escondía un universo de recuerdos que, aunque apagados, insistían en aflorar. El proyecto urbanístico avanzaba bien, el equipo fluía armoniosamente y ambos cumplían con sus obligaciones con maestría. Pero en el fondo, cada uno enfrentaba dilemas diferentes. Daniel se sentía cada vez más completo, más centrado en la persona en la que se había convertido después del dolor. Laura, en cambio, experimentó un crecimiento que solo se da cuando uno enfrenta sus propios errores de frente, no con victimismo, sino con conciencia. Ya no esperaba nada de él, ya no albergaba fantasías de un nuevo comienzo, pero en el fondo, anhelaba la oportunidad de despedirse de su historia con dignidad. Sabía que el capítulo final se había escrito sin su presencia, y quizás eso era precisamente lo que más le dolía, la ausencia de un final compartido. A última hora de una lluviosa tarde de viernes, tras la última reunión presencial del proyecto, el equipo sugirió una reunión informal en un bar cercano. Todos estaban de muy buen humor, riendo, planeando bebidas y pequeñas celebraciones. Laura dudó. Consideró negarse. Pero algo en su interior le decía que quizá fuera importante ir. No por Daniel, sino por ella. Por no huir más de las sombras, por permitirse existir en el mismo espacio donde él estaba, sin tener que fingir indiferencia, sin intentar arreglar lo irremediable. Daniel tampoco se resistió. Cuando la invitaron, simplemente la miró rápidamente y, con un leve asentimiento, confirmó su presencia. En el fondo, ambos sabían que algo tenía que pasar allí. No una reciprocidad, ni una disculpa repetida, sino quizás solo un último momento de humanidad entre dos personas que se amaban profundamente y estaban profundamente heridas. El ambiente del bar era acogedor, iluminado por lámparas colgantes ámbar y música suave de fondo. Las conversaciones fluían en grupos dispersos, y poco a poco, los compañeros se despidieron, agradeciéndoles el trabajo y prometiendo seguir en contacto. Ya era de noche cuando solo quedaban 5 personas en la mesa, incluidos Daniel y Laura. El ambiente era tranquilo, pero una sutil tensión flotaba en el aire. Laura se dio cuenta de que no soportaba irse sin decir nada, sin al menos reconocer lo que había entre ellos, tan tácito y, sin embargo, tan presente. Esperó a que los otros dos del grupo fueran al baño, se disculpó, se levantó y fue a la barra, donde él estaba pidiendo su segundo whisky. ¿Tienes un minuto?, preguntó con calma. Daniel la miró, tomó un sorbo lento y asintió. Salieron, cubiertos por un toldo, donde la lluvia repiqueteaba suave y constante contra el asfalto. Las farolas se reflejaban en los charcos, y el sonido del agua creaba una especie de silencio cómplice entre ellos. Laura se apoyó en la pared de ladrillo visto, se cruzó de brazos y se tomó unos segundos antes de hablar. No sé exactamente por qué pedí este minuto. Quizás solo quiero terminar esto como es debido, no entre nosotros, corrigió, sino dentro de mí. Daniel no respondió. Solo la miró fijamente. Ella continuó, con voz pausada pero llena de verdad. Cuando todo pasó. Pasé mucho tiempo intentando convencerme de que tú también tenías la culpa. Que dejaste que nos enfriáramos, que te distanciaste, que no me viste. Pero esa era solo mi forma de no aceptar que fui la primera en dejar de intentarlo. Dejé la relación mucho antes de que mi cuerpo se fuera. La descuidé, fingí que todo estaba bien, me acostumbré a ser admirada y olvidé el valor de ser amada en silencio. Hizo una pausa, secándose discretamente una lágrima que intentaba escapar. Daniel permaneció en silencio, pero su mirada estaba atenta, presente. Te vi ahí, cada día, intentándolo. Y aún así, elegí la salida fácil. Me dejé llevar por un brillo sin fondo. Y cuando desperté, ya no estabas. Daniel respiró profundamente, se acercó un poco más y con un tono de voz tranquilo pero firme, respondió. ¿Sabes qué fue lo más difícil para mí? No fue perderte. Fue darme cuenta de que, incluso con todo lo que construimos, no tuviste el valor de mirarme y decirme que querías algo más.
te marchaste en silencio. Y el silencio duele más que cualquier grito. Ella asintió y las lágrimas corrieron por su rostro sin resistencia. Lo sé. Y tienes razón. Destruí el lugar donde estábamos a salvo. Y lo peor es que ahora, después de todo, entiendo su valor. Pero ya no importa. Daniel dio un paso más. No con ira, sino con la calma de quien ha hecho las paces con su pasado. Me importa mucho saber que lo entendiste. No cambia cómo me siento hoy, ni lo que he construido con otra persona. Pero me alivia. Porque no me fui odiándote. Solo me fui porque entendí que continuar sería violarme a mí misma. Los dos se miraron fijamente un buen rato. La lluvia caía sin parar, música de fondo para una despedida silenciosa. Laura se acercó un poco más y, en voz baja, preguntó: ¿Me perdonas? Daniel no respondió de inmediato. Levantó la vista, como buscando palabras en el cielo oscuro, y luego volvió a mirarla. Perdoné hace mucho tiempo. Pero perdonar no es olvidar. Y no siempre se trata de volver a hacer espacio. El perdón fue mi último objetivo. Laura cerró los ojos un momento, sonrió con tristeza y susurró: gracias. Sabía que no escucharía más. Y no lo necesitaba. Esa conversación era todo lo que había estado buscando desde que vio el final en sus ojos. Ahora lo había recibido. Y aunque dolía, dolía de forma más leve. Por fin pudo respirar hondo, darle la espalda y caminar hacia el taxi con una sensación de cierre. Daniel regresó a la barra, se sentó junto a la mujer que ahora formaba parte de su vida y pidió otra copa de vino. Ella notó su mirada distante y le preguntó si todo estaba bien. Él dijo que sí, que solo era la lluvia trayendo recuerdos. Y sonrió levemente. Esa noche, ambos durmieron con el corazón en paz. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque aceptaron que algunas historias no terminan con reencuentros y reconciliaciones, sino con dignidad y madurez. La vida continuó. Y ellos también. Cada uno por caminos diferentes, con lecciones que jamás olvidarían. Pero hubo un último gesto. Un encuentro imprevisto, pero que uniría el pasado, el presente y la lección definitiva sobre lo que realmente significa amar y, sobre todo, perder. Fue un domingo soleado, meses después de aquella última conversación bajo la lluvia, cuando la casualidad sentó las bases para el capítulo final de su historia. El parque estaba lleno, familias paseaban con niños pequeños, parejas sentadas en el césped intercambiaban palabras en voz baja, y el sonido de las risas infantiles se mezclaba con el suave canto de los pájaros. Daniel caminaba lentamente por uno de los senderos, junto a la mujer que ahora era su elección diaria, con quien había construido una relación serena basada en la confianza mutua, el respeto y el cariño. Ambos llevaban cafés, hablaban de un viaje que planeaban para las próximas vacaciones y reían de las cosas pequeñas e insignificantes. Era una especie de felicidad silenciosa, sin grandes gestos, pero llena de significado. Ya no cargaba con peso, ni sombras. Sabía que esta paz era el resultado de todo lo que había decidido afrontar, de cada dolor que había elegido transformar en fuerza, de cada despedida que había aprendido a aceptar sin suplicar nada a cambio. Mientras caminaban por el sendero arbolado, un grupo de adolescentes corría entre los senderos, y uno de los chicos, distraído, chocó accidentalmente con Daniel. La taza de café se cayó, manchándole la camisa. La mujer a su lado corrió a ayudarlo a limpiarla, riéndose de la situación. Él le devolvió la risa con una mirada cariñosa. Y fue precisamente en ese momento, mientras se secaba la camisa con una servilleta, que sus ojos se cruzaron con los de Laura una vez más. Estaba sentada sola en un banco de madera, con un libro abierto en el regazo, pero incapaz de leer. Sus ojos estaban fijos en él, paralizados. Vestía ropa sencilla, su cabello suelto ondeaba al viento, y la expresión de su rostro era la de alguien que ya no esperaba volver a verla. Y quizás por eso, sintió aún más profundamente el impacto de ese reencuentro espontáneo. Laura observó la escena durante unos segundos, pero fue suficiente para asimilarlo todo. Vio la ligereza del roce, el afecto genuino en la mirada que Daniel le dedicó a esa mujer, el tipo de mirada que una vez fue suya. No hubo celos en ese momento, ni ningún deseo de interrumpir o intervenir. Hubo aceptación. Un silencio doloroso,
pero también liberador. Cerró el libro lentamente, respiró hondo y se preparó para levantarse. Pero antes de que pudiera alejarse discretamente, el acompañante de Daniel la vio y, con un gesto natural, le tocó el brazo, señalándola. Daniel se giró y, al reconocerla, mantuvo su semblante tranquilo. Simplemente la saludó con un leve gesto, sin palabras, sin el menor atisbo de acercarse. Laura le devolvió una sonrisa apenas perceptible y, sin dudarlo, recogió su bolso y se fue. Esa noche, Daniel no comentó nada sobre el encuentro. Sabía que no era necesario. No era un secreto, ni un resentimiento. Era simplemente algo resuelto. Algo que formaba parte de su historia, pero que ya no interfería con el presente. La mujer a su lado lo conocía lo suficiente como para notar el inusual silencio, pero no forzó la conversación. Simplemente le tomó la mano mientras veían una película en la sala y se dormitaban en el sofá, abrazados. Esa tranquilidad era algo que nunca imaginó que podría volver a sentir después de ser traicionado y destruido por dentro. Era la certeza de que el amor se puede reconstruir, sí, pero solo cuando nace de una nueva verdad. Laura regresó a casa esa tarde con el corazón apesadumbrado. Se miró al espejo y reconoció una versión de sí misma más madura, más cansada, pero también más consciente. Comprendió que hay amores que solo apreciamos cuando ya no se pueden tocar. Que hay personas que no esperan eternamente. Que hay acciones que son como espejos, reflejan lo que somos en ese momento, y a veces, ese reflejo es demasiado doloroso para aceptarlo. Ya no intentaría contactar con nadie. No escribiría más cartas. No buscaría en las redes sociales. No por orgullo, sino por dignidad. Había aprendido, con todas las lágrimas que derramó en silencio, que el arrepentimiento sin cambio no cura nada. Y que Daniel la había perdonado, sí, pero había seguido adelante con otra vida, otra mujer, otra historia. Y ella necesitaba hacer lo mismo. En los meses siguientes, Laura hizo algo que nunca antes había hecho, se sumergió en sí misma. Empezó terapia, se reencontró con viejos amigos y retomó aficiones que había abandonado. Redescubrió el placer de estar sola sin sentirse sola. Comprendió que su valor no provenía de la validación externa, sino de la paz que sentía cuando su alma estaba en sintonía con su corazón. Asistió a un evento profesional en otra ciudad, donde la invitaron a hablar sobre proyectos sostenibles, y recibió una ovación de pie. Por primera vez, al bajar del escenario, no tenía ganas de contárselo a Daniel. Y al darse cuenta de esto, comprendió que por fin era libre. Años después, en una pequeña y acogedora librería, mientras organizaba una firma de libros para su primer libro sobre arquitectura afectiva y la relación entre espacios y emociones, vio a una pareja mayor con una niña pequeña. La mujer sonreía, sentada junto a un hombre que le leía un libro a la pequeña. Laura se detuvo un instante. Era Daniel. No la vio. Estaba concentrado en la historia que le contaba a la niña que lo llamaba papá. La mujer que lo acompañaba sostenía una bolsa de libros infantiles y, con la mirada, transmitía un amor sereno y profundo. Laura sonrió. No con amargura, sino con gratitud. Que él hubiera encontrado la felicidad. Y que ella, ahora, estaba lo suficientemente completa como para desearle lo mejor. De vuelta en la mesa de firmas, escribió en un ejemplar para el lector: a veces el final de una historia es solo el principio de un reencuentro con nosotros mismos. Y lo firmó con serenidad. Ya no era la mujer que huía de su propio dolor. Era alguien que había vivido, cometido errores, se había perdido a sí misma, pero, sobre todo, había aprendido. Daniel, a su vez, vivió con la mujer que eligió con un corazón puro. Tuvieron una hija. Y se esforzó por ser un padre presente, sensible y comprometido. Le enseñó a su hija sobre el respeto, la verdad y, sobre todo, la importancia de nunca darle la espalda a alguien a quien realmente amas. Nunca habló mal de Laura ni guardó rencor. Simplemente dejó que el tiempo lo pusiera todo en su lugar. Y así fue. Esta historia termina con dos destinos distintos, pero igualmente necesarios. Un hombre que decidió sanar y logró reconstruir su vida con dignidad. Y una mujer que tuvo que enfrentarse a su propio reflejo para finalmente liberarse. No hubo un nuevo comienzo para ambos. Pero sí hubo redención individual.
Porque la vida, por dura que sea, siempre ofrece una oportunidad para reconstruir, pero solo para quienes tienen el coraje de afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. Y ahora dime, ¿qué te pareció esta historia? Comenta abajo. Quiero saber tu opinión. ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya vivido? Suscríbete al canal ahora para no perderte más historias como esta. Cada semana, una nueva trama realista, profunda y emotiva. Y antes de irte, recuerda esto, la traición no solo destruye a la otra persona, destruye el amor, la confianza, el hogar, los planes. Convierte las promesas en silencio, la risa en recuerdos. Traicionar es perder más de lo que imaginas. Es cambiar lo seguro por el vacío. Lo que es cierto en este momento. Y no siempre hay tiempo para volver atrás. Este canal no admite ningún tipo de traición. Aquí mostramos las consecuencias. Porque la verdad es simple, quien ama, cuida. Quien elige, se queda. Y quien traiciona, pierde.